Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es AWS Athena. AWS Athena es un servicio ofrecido por Amazon que permite a los usuarios consultar datos de S3 utilizando la sintaxis SQL estándar. AWS es el líder mundial de computación cloud. Amazon ofrece casi más de 100 servicios con un rendimiento competitivo y soluciones rentables para ejecutar cargas de trabajo en comparación con las arquitecturas locales. Los servicios que ofrece Amazon van desde computación, almacenamiento, bases de datos, análisis, IoT, seguridad y mucho más. Una de las áreas populares de estos servicios es el dominio de Analytics. Esto permite al cliente construir arquitecturas que respondan preguntas claves para sus decisiones comerciales. En este vídeo hablaremos sobre AWS Athena, un servicio del dominio de análisis de Amazon, que se centra en la recuperación de datos estáticos almacenados en buckets de S3, mediante declaraciones SQL estándar. Es una herramienta robusta que puede ayudar a los clientes a obtener información rápidamente sobre sus datos almacenados en S3, ya que no tiene servidor y no hay infraestructura que administrar. AWS Athena es un servicio de análisis interactivo sin servidor ofrecido por Amazon, que se puede utilizar fácilmente para obtener información sobre los datos que residen en S3. Debajo del capó, Athena usa un motor SQL distribuido llamado Presto, que se usa para ejecutar las consultas SQL. Presto se basa en la popular tecnología de código abierto Hive para almacenar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Según la definición oficial de Apache Hive, el software de almacenamiento de datos Apache Hive facilita la lectura, escritura y administración de grandes conjuntos de datos que residen en el almacenamiento distribuido mediante SQL. Si quieres saber un poco más sobre Apache Hive, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. Como puedes ver en esta imagen, se representa una canalización de datos simple en la que los datos de varias fuentes múltiples se obtienen y se descargan en depósitos de S3. Estos son datos sin procesar, lo que significa que aún no se han aplicado transformaciones a los datos. En esta etapa, puede usar Amazon Athena para conectarse a estos datos en S3 y comenzar a analizarlos. Este es un proceso muy simple, ya que no necesita configurar ninguna base de datos o herramientas externas para consultar los datos sin procesar. Una vez que haya terminado con sus análisis y se haya descubierto los resultados deseados, puede usar un clúster MR para ejecutar sus transformaciones de datos analíticos y limpiar sus datos sin procesar, y luego almacenarlos nuevamente en S3. En esta etapa puede volver a utilizar AWS Athena para consultar sus datos procesados para un análisis más detallado. Un punto importante que vale la pena mencionar aquí es que Amazon QuickSight se puede usar directamente para conectarse a Athena y crear cuadros de mandos muy potentes sobre sus datos residentes en S3. Alternativamente, también puede mover sus datos a Redshift para un análisis rápido de datos y luego visualizar sus datos de Redshift usando QuickSight. También te dejo un vídeo sobre qué es Redshift aquí arriba a la derecha. Amazon Athena es una herramienta de consulta de datos sin servidor, lo que significa que es escalable y rentable al mismo tiempo. Por lo general, a los clientes se les cobra por consulta, lo que se traduce en la cantidad de consultas que se ejecutan en un periodo de tiempo determinado. El cargo normal por escanear 1 terabyte de datos de S3 es de $5. Aunque parece una cantidad bastante pequeña a primera vista, cuando tienes varias consultas ejecutándose en cientos y miles de gigabytes de datos, el precio puede salirse de control en muchas ocasiones. Al final de este vídeo hablaré sobre algunas técnicas de optimización que nos ahorrarán algunos costes al usar Amazon Athena. Puedes entender el modelo de precios de AWS Athena utilizando la calculadora disponible en el sitio web oficial. Supongamos que un cliente tiene aproximadamente 100 GB de datos almacenados en S3, en archivos CSV sin formato. Hemos configurado AWS Athena para consultar estos datos diariamente y ejecutar alrededor de 10 consultas de promedio para reducir los análisis. Esto se traduce aproximadamente en 304 consultas ejecutadas cada mes.
El cálculo final resulta ser alrededor de $150 aproximadamente por mes por consultar 100 GB de datos diariamente si se ejecutan 10 consultas de promedio. Cuando trabajamos con servicios en la nube, debemos ocuparnos de los servicios que utilizamos con la menor cantidad de recursos posibles y obtener los mejores resultados de una manera rentable. Hay varias medidas que podemos tomar para optimizar nuestras consultas dentro de AWS Athena y así poder mejorar nuestro rendimiento y mantener el coste bajo control. Particionamiento de los datos en S3. Esta es una de las prácticas más comunes que se siguen para almacenar datos en S3. La partición se puede realizar creando directorios separados basados en dimensiones principales. Principalmente, yo suelo utilizar la dimensión de fecha o la dimensión de área, es decir, de un país o otro. Puede usarlo para particionar por año, mes, día y luego almacenar los archivos en el directorio de cada día. Alternativamente, también puede particionar por área, donde puede almacenar datos por regiones similares en un directorio. El particionamiento ayuda a Athena a escanear menos cantidad de datos por consulta y por lo tanto es más rápido y rentable. Otra técnica recomendable es usar las técnicas de compresión de datos conocidas. Cuando comprimes los datos, necesitarás una CPU para comprimir y descomprimir mientras realizas la consulta. Aunque hay muchas técnicas de compresión disponibles, las más populares para usar con Athena son Apache Parquet y Apache ORC. Estas técnicas comprimen los datos mediante el uso de algoritmos predeterminados para bases de datos en columnas y como tales se pueden dividir. Otra técnica muy importante es la de optimizar los joins en las consultas. Al consultar datos en múltiples dimensiones, a menudo es necesario unir datos de dos tablas diferentes para realizar el análisis. Si bien unirse parece un proceso muy simple, la forma real en que se lleva a cabo el procesamiento es bastante compleja. Siempre se recomienda mantener las tablas con datos más grandes a la izquierda y con menos datos a la derecha. De esta manera, el motor de procesamiento de datos, Presto, distribuye la tabla más pequeña de la derecha a los nodos de trabajo, y luego los datos de la tabla de la izquierda se transmiten para realizar la unión entre los dos. Utilizar las columnas seleccionadas en su consulta. Esta es otra técnica de optimización importante, pero obligatoria, que reduce significativamente la cantidad de tiempo y memoria que Athena toma para ejecutar consultas. Se recomienda que mencionemos explícitamente el nombre de las columnas en las que estamos realizando el análisis de la consulta del select, en lugar de especificar un select asterisco from tabla. Optimizar la técnica de coincidencia de patrones en la query. Muchas veces es necesario consultar datos en función de algunos patrones en los datos, en lugar de una palabra clave específica. En SQL, una manera fácil de implementar esto es utilizar el operador like, donde puedes mencionar el patrón y la consulta obtendrá los datos que coincidan con ese patrón. En Athena debe usar regex para hacer coincidir patrones en lugar del operador like, ya que es mucho más rápido. Ahora veremos una comparación muy básica entre AWS Athena y AWS Redshift. Hay muchos factores que entran en juego al comparar estas dos herramientas, pero en general Amazon Athena brilla en términos de coste y portabilidad, mientras que Redshift triunfa cuando se trata de escala y rendimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, AWS Athena es un servicio sin servidor, que no requiere ninguna infraestructura adicional para escalar, administrar y crear conjuntos de datos. Se ejecuta directamente sobre conjuntos de datos de Amazon S3, como un servicio de solo lectura, configurando tablas externas sin manipular las fuentes de datos de S3. Amazon Redshift, por otro lado, es un servicio de almacenamiento de datos a escala de petabytes, que se basa en PostgreSQL. Las consultas aquí no se ejecutan directamente. En cambio, Redshift se basa en clústeres, para lo cual se te pedirá que ingreses las extracciones de datos y crees las tablas antes de continuar con la consulta. Como tal, podría decirse que Athena está mejor reservado para instancias en las que necesitas usar Presto y ANSI SQL para lanzar consultas ad hoc en conjuntos de datos de Amazon S3. Deberías poder trabajar en formatos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Entonces, AWS Redshift, por el contrario, es ideal para analizar grandes conjuntos de datos estructurados, ya que es capaz de generar resultados mucho más rápido que Athena. Esto significa que puede, por ejemplo, aplicarlo en análisis de datos en tiempo real,
eventos de flujos de clic y análisis de registros. Sin embargo, ten en cuenta que Redshift es más costoso ya que cobra tanto por el procesamiento como por el almacenamiento. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían las diferencias principales entre AWS Athena y AWS Glue? Desde su lanzamiento inicial en agosto de 2017, AWS Glue ha estado funcionando como un servicio de ETL, extracción, transformación y carga, completamente administrado. Viene con tres componentes principales: un programador flexible para manejar la supervisión de trabajos, un motor ETL que es capaz de generar código, Scala o Python, un catálogo de datos que actúa como repositorio central de metadatos. Con estas herramientas, AWS Glue le ayuda a descubrir conjuntos de datos, así como a transformarlos y prepararlos para búsquedas y consultas. Por lo tanto, debería poder utilizar AWS Athena junto con AWS Glue. El catálogo de datos de este último creará, almacenará y recuperará metadatos de tabla o esquema para ser consultados por Athena. ¿Y cuáles son los beneficios y las desventajas de usar AWS Athena? Pues resulta que es un arma de doble filo. Las características que lo hacen convenientemente económico y accesible son las mismas que pueden llegar a limitarlo hasta cierto punto. Las ventajas de utilizar AWS Athena son las siguientes. Es un servicio sin servidor. Dado que se distribuye como un servicio sin servidor totalmente administrado, AWS Athena te ahorra todos los problemas que conlleva la administración de la infraestructura. No tiene que preocuparse por configurar clústeres, regular la capacidad o cargar datos. Rentabilidad. AWS Athena no es rentable, sino también considerablemente más económico que sus competidores cercanos. El motivo es que el servicio no te cobra por las instancias informáticas. En cambio, solo pagas por las consultas que estés ejecutando. Ampliamente accesible. Como servicio que ejecuta sus consultas utilizando SQL estándar, AWS Athena es ampliamente accesible para cualquier persona, no solo para desarrolladores e ingenieros. Incluso los analistas de negocio y otros profesionales de datos pueden adoptarlo, ya que las consultas SQL estándar son muy simples y directas. Sobre la flexibilidad, la arquitectura abierta y versátil de Amazon Athena no te restringe a un proveedor, tecnología o herramienta específica. Puedes, por ejemplo, trabajar con una amplia gama de formatos de archivos de código abierto, así como cambiar libremente entre motores de consultas sin ejecutar el esquema. Bueno, ¿y cuáles serían las desventajas principales de AWS Athena? Pues no tiene optimización de datos. AWS Athena no te va a ofrecer muchas capacidades de optimización. Lo más lejos que puedes llegar aquí es a optimizar las consultas, no los datos subyacentes. Incluso cuando intentas transformar los datos de Amazon S3 con AWS Glue, debes tener cuidado de no perjudicar a otros servicios que acceden a los mismos datos. Tiene recursos compartidos. Según el acuerdo de nivel de servicio SLA de Amazon, todos los usuarios de AWS Athena en todo el mundo comparten los mismos recursos al ejecutar sus consultas. Este enfoque de tenencia múltiple puede desencadenar una tensión de recursos de vez en cuando, lo que podría provocar fluctuaciones en el rendimiento de las consultas. No es lo mismo lanzar una consulta cuando nadie lo está utilizando que a una hora punta que todo el mundo está trabajando. Carece de operaciones de manipulación de datos. Dado que AWS Athena es solo un servicio de consultas, todo lo que encontrarás aquí es un motor de consultas. No viene con una interfaz de lenguaje de manipulación de datos, DML, incorporada para insertar, eliminar y actualizar datos. Requiere partición de datos. Si tiene la intención de ejecutar sus consultas SQL de manera eficiente, es posible que desees particionar los conjuntos de datos almacenados en Amazon S3. La cantidad de particiones que consigas crear afectará sustancialmente la velocidad y el rendimiento de tus consultas. Por ejemplo, cada 500 participantes escaneados aumentará su tiempo de consulta un segundo. Por último, destacar que AWS Athena carece de índices. Si bien la indexación siempre ha sido una disposición incorporada en las bases de datos tradicionales, no obtienes este privilegio con AWS Athena. Como conclusión, en este vídeo hemos entendido los beneficios de usar herramientas de computación en la nube como AWS Athena y los conceptos subyacentes del uso de la herramienta. Athena no tiene servidor, lo que significa que es fácilmente escalable en función de la carga del sistema. Como backend, Athena utiliza Presto, de código abierto, un motor SQL distribuido para consultar y analizar cargas de trabajos de Big Data. En este vídeo, que te dejo aquí arriba a la derecha, explico en detalle cómo comenzar con Amazon Athena
y cómo empezar con consultas, así como analizar sus datos almacenados en S3. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que dejaras tu like, así como que te suscribieras. También te agradecería que me dejaras un comentario diciéndome lo que te ha parecido el vídeo, así como de la temática que te gustaría ver en los próximos vídeos. Muchas gracias.